Solamente quiero decirle algo. Dios pesa los corazones y Dios tiene mucha misericordia. Porque a mí no me puso aquí hombre, a mí me puso aquí Dios. A mí no me puso ningún hombre aquí, a mí me puso Dios aquí. Y aquí voy a estar hasta cuando Dios quiera. Y ya se los he dicho, por uno que ame a Dios, ame la obra, por él yo voy a estar aquí. Amén. Por él o por ellos yo estaré aquí siempre. Porque sé por qué y para qué Dios me llamó. Amén. Solamente le pido que esté atento, expectante. Amén. Para que siga Dios edificando su vida. Amén. Y si usted ve que alguien está por ahí saludándolo, usted dele un codazo santo, ¡pac! O un pellizcón santo. ¡Tac! Amén. Bien, entonces, hermano, no lo voy a cansar porque quiero que escuche a los ministros que han venido de tan lejos, hermano, de tan lejos, solamente por amor a Dios y por amor a ustedes. Voy a invitar a nuestro pastor Elías Robles. Él viene desde Ovalle, Santiago de Chile. Amén, gloria a Dios. Vamos a recibirlo con un aplauso al siervo del Señor. Amén, hermano. ¿Ustedes me pueden ayudar con la conexión? Pastor Hugo tiene el conector. A ver. Siempre anda trayendo, hermano, y ahora no. Bueno. Mientras tanto, hermano, estaba meditando un poco la predicación del pastor Patricio, hermano. Desapareció, fue arrebatado, hermano. Predicó y se lo llevó el Señor. Estaba meditando un poco, hermano, porque le hablaba, de hablar de la caravana y aunque me meditaba un texto, hermano, que no dice la caravana en sí, pero habla de Abraham. El Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Ahí hablamos de la parentela. Pero Abraham se va. Y en su caravana, digamos, Abraham, en su equipo, él llevaba a su esposa, llevaba a su familia. Pero Abraham, ahí entra en esa caravana un integrante que no tenía que entrar, que era Lot. Entonces, mientras caminaba con Lot, Dios no le hablaba a Abraham. Pero cuando dejó a Lot, Dios le comenzó a hablar. Entonces, por eso es que es importante, hermano, con quién caminamos. Y qué importante quién va con nosotros. ¿Qué alianza, como dice el pastor? Porque mientras Lot estaba, Dios no le habló a Abraham. Pero cuando la caravana se ordenó, se arregló la caravana, entonces Dios vino, hermano, y le habló a Abraham. Bueno, ese no es el tema, por si acaso. Estamos esperando, hermano, a poder proyectar. Vamos a poner el tiempo. Pastor, ¿cuánto tiempo? Usted dígame, pastor. Bueno. Pero habló otro pastor. No, miren, venía con este tema, pero al final me quedé con este tema. Porque para llegar al cesar a los caminantes, que es lo que quería hablar, tenemos que hablar un poquito de las aguas. Y ya después quizás lo voy a explicar por qué. Bueno, oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu espíritu. Te damos gracias por tu presencia. Más que todo, Padre, rogamos, Señor, por la gracia del Espíritu, porque se derrame tu presencia, Señor, a tal manera, Padre, que ministre las almas, ministre las vidas, Señor. Yo quiero, Padre, que tu pueblo, Señor, sienta sed, Señor, de tu presencia, sed de tu espíritu, que sientan una necesidad, Señor, de conocerte, de alcanzarte, de encontrarte, Señor, a niveles nuevos, Señor, en esta vida. Yo te ruego que aquello, Señor, sea impartido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Allá vamos a poner el tiempo. 10 minutos me dije, ¿no? ¿Quién me dijo eso? El pastor Patricio. 40, dijo el pastor. Y al pastor le dio 50, porque está la cosa así, hermano. Bueno, ya. Entonces vamos a avanzar rápido. He querido enfocarme, hermano, en temas familiares, pero desde aquí quiero tomarme, hermano, a la primera familia que está mencionada en la Biblia. Escrito, ¿cierto? Ahí hablamos de Adán y Eva.
¿Dónde venimos nosotros? Aunque sí entendemos otras cosas que más atrás también en las creaciones, ¿cierto? Pero lo que yo quiero dar a entender, hermano, es que el Señor quiso levantar una familia. Y el Señor, hermano, formó a Adán y el Señor lo pone en el huerto a Adán. Y luego de Adán saca a Eva, hermano, y nosotros entendemos por doctrina que ahí nacieron los vivientes. Pero miren, Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó, dice, un huerto en Edén. Eso es, Edén es deleite. Un huerto en el gozo. Al oriente, y puso allí un hombre que había formado, al hombre que había formado. Hoy estoy leyendo súper mal, hermano. Este tiempo por mis lentes están por ahí, pero no los voy a usar. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra a todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren cómo Dios formó el huerto. En el huerto entonces habían árboles. En el huerto era de semillas, hermano. Habían árboles, hermano, era todo frondoso, era todo lindo el huerto. Y miren lo que dice este texto. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también, bueno, ahí eso no es tan importante leer eso para lo que yo quiero explicar. Pero lo que yo quiero darte a entender, hermano, es que en el huerto de Dios había un río. Y el río, hermano, de Dios, las aguas de Dios, hermano, que son buenas, que son aguas limpias, hermano, el agua de Dios estaba regando aquel río. Luego nosotros nos encontramos, hermano, aquí en el libro de los Cantares, donde el Señor, hermano, ay, ¿qué fui yo? ¿No? Parece que fui yo. Donde el Señor, hermano, le habla a la amada y le llama así, hermano, a la amada. El pastor Hugo, hermano, estaba orando por mí, así. Y yo me corrí, hermano, y cayó. Bueno, se juntó mucho con el pastor Patricio, hermano. Ya está fluyendo ya, hermano, y todavía no le toca administrar la ofrenda, hermano. Bueno, entonces, hermano, bueno, no voy a decir vieron de la bolseta, hermano. Bueno, ahora, hermano, perdón, volvamos a lo que estábamos, que me desconcentraba. A lo que yo le estaba diciendo, hermano, lo que le estaba diciendo, es que había un río. Y el río, hermano, de alguna manera, hermano, bendecía el huerto. El río, hermano, el que le daba la vida al huerto. El agua, hermano, le daba la vida a esa agua de ese río, incluso, hermano, al árbol de la vida. Incluso al árbol, hermano, del conocimiento, de la ciencia. Pero ahora tenemos que entender algo, hermano. A la novia, hermano, en el libro de los Cantares, a la iglesia, se le llama huerto cerrado. Entonces tenemos que entender algo. Si también se le llama huerto, eso nos da a entender, hermano, que también va a haber un río. Un río en ella que la va a hacer fructífera. Un río en ella, hermano, que la va a hacer verse a ella, hermano, frondosa, que la va a hacer que ella dé frutos, hermano. Me recuerdo mucho, hermano, una hermana de hace años, siempre yo menciono un testimonio parecido, hermano, en las enseñanzas, que ella llegó a mi casa y me dijo, pastor, yo no puedo hablar lenguas, me dice. Hace tiempo yo hablaba 1000 lenguas, pero ya no puedo hablar lenguas, me dice. Y yo le digo, hermana, le digo yo, mira, la verdad es que yo no puedo solucionar su problema, yo no sé qué hacer, le digo. Porque en realidad, hermano, uno no sabe todo, tiene que esperar la dirección de Dios. Entonces yo le dije a ella, pero sí sé, hermana, que Dios me habla. Y cuando Dios me hable, yo le puedo dar la respuesta a usted, pero mientras Dios no me diga nada, yo no le puedo decir nada. Entonces, hermano, empezaron a pasar las semanas y un día de servicio llegó en la mañana se hacía el aseo en la iglesia para que en la tarde tuviéramos el servicio. Y ella llegó a contarme un sueño que ella había tenido. Y ella me dice, pastor, soñé, me dice, que iba por un camino y hacia un lado del camino habían hombres, me dice, y habían aguas, pero las aguas estaban sucias, estaban negras, estaban contaminadas, me dice. Pero hacia el otro lado había otro hombre, me dice. Y este hombre tenía aguas limpias, y tenía un estanque de muchas aguas, me dice. Y limpias, me dice. Entonces cuando ya me estaban inclinando, me dice, a ir a las aguas sucias, este hombre sale de las aguas limpias y me toma. Y me lleva a las aguas limpias y me para delante del pozo de aguas limpias. Y cuando yo estoy observando, me dice ahí el pozo de agua, el hombre me empuja. Y cuando me empuja yo caigo a las aguas, me dice. Y desperté. Entonces yo entendí, cuando ella me contó, yo entendí que esas aguas representaban el Espíritu Santo. Representaban la palabra de Dios y que ella cuando, mire, yo le dije así, usted hoy va a recibir
lo que le está pidiendo a Dios. Porque yo entendí lo que Dios iba a hacer con ella. Ahora, hermano, entendamos algo. El hombre que ella había soñado en el sueño, el que le empujaba las aguas limpias, era yo, era su pastor. Ella así me estaba diciendo. Entonces, hermano, después me lo contó. No, al principio no me lo contó. Llegó la hora de culto, estábamos en el servicio, prediqué, enseñé, ministré, hermano, llegamos al final del culto, del servicio. Y mientras estábamos, hermano, incluso terminó la alabanza. Estábamos en un periodo, hermano, ahí con un poquito de cántico nuevo, hermano, adorando. Y en ese periodo el Padre me habla, el Señor me habla. Y el Señor me dice, lo voy a resumir, yo lo he contado muchas veces, hermano. El Señor me dice, ve donde ella, me dice, para que ella reciba lo que ella está pidiendo. De alguna manera, hermano, el Señor se lo había mostrado como aguas. Pero lo que ella estaba buscando era la llenura del Espíritu Santo. Era volver, hermano, a activarse, era volver a hablar nuevas lenguas. Era volver a sentir los ríos de agua viva, hermano, que corrieran por su ser. Era volver a hacer el huerto regado. Entonces ahora, hermano, el Señor me habla. Eso no voy a entrar en detalle, pero yo no fui enseguida, sino que yo empecé a hablar con Dios, conversamos con el Señor. Él me iba hablando, yo le iba hablando, hermano, y conversamos. Pero entre esto, hermano, me voy donde ella. Pero mientras yo iba, yo le decía al Señor, Señor, le decía yo. Y si ella no habla, le decía. Si ella no habla sus lenguas, Señor, ¿qué voy a hacer? Le decía. Los hermanos van a pensar de que yo no soy un pastor, un hombre de Dios. Los hermanos van a pensar, le decía yo, de que yo no hablo contigo y posiblemente los pocos hermanos que tenemos se vayan de la iglesia. Iba conversando con el Padre, pero el Padre aún así me enviaba, hermano. Y cuando llego donde ella, por eso yo quiero enseñarte algo. Cuando Dios te habla, cuando Dios te envía, algo tiene que pasar. Hay profecías, hermano, que se dicen, Dios me habló, Dios me dijo esto, otro, pero nunca pasa nada, hermano. Nunca pasa nada. Yo creo que Dios nos está hablando. Y eso se ve por muchos lados. Pero mi iglesia está acostumbrada, yo le he enseñado, hermano, que cuando Dios le habla a alguien, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. La palabra de Dios no es en vano. Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Y si su palabra está en nuestra boca, algo va a suceder. Entonces me voy donde ella, hermano, la tomo, la abrazo y le digo, hermana, déjame orar por ti. Oro y empecé a orar, hermano, empecé a ministrarla para que Dios, hermano, la llenara del poder del Espíritu Santo y para que ella comenzara a hablar en otras lenguas. Pero ¿saben lo que sucedió? Yo sé que algunos saben, quizás los que me han oído, hermano. ¿Qué cree usted que sucedió? Pastor, ¿qué cree usted que sucedió? ¿Estaba atento o no estaba atento? ¿Sabe qué pasó? No habló, hermano. No habló. Eso fue lo peor de todo, hermano. Pero yo la dejé ahí. Dios me estaba enseñando. Y me voy caminando hacia el altar, hermano. Y mientras voy caminando, le hablo al Padre. Y yo le digo, Padre, le digo yo, te dije que no iba a hablar, le dije. Y ahora le dije yo, los hermanos, bueno, ya, nos quedamos los dos por último, le dije ya, al Padre. Y cuando voy llegando al altar, el Señor me habla. Y me dice, volteate, me dice, y desátale la lengua. Y yo me doy la vuelta y ya no fui donde ella, sino que desde el mismo altar le grité, ella estaba atrás, y le grité, te desato la lengua. Y cuando yo se lo grito desde el altar, cae el poder de Dios, hermano. Y la hermana cae de rodillas al piso, hablando en otras lenguas. Entonces, bueno, ahí tenemos algo bien lindo que contar, porque el Señor me empezó a enseñar muchas cosas, con su voz. Pero sí lo que yo te quiero explicar, es que ella, hermano, anhelaba las aguas. Ella tenía sed de las aguas. Y habían aguas sucias, a las cuales a ella, hermano, la estaban inclinando. Aguas contaminadas que iban a entrar a su vida. Pero el Señor, hermano, tuvo misericordia. Al Señor, en este caso, le puso un pastor, como a ti también te ha puesto un pastor, para que el pastor te empuje a las aguas limpias. Pero ahora entendamos algo. Para que el pastor te lleve a las aguas limpias, tiene que tener aguas limpias. Para que el pastor te lleve a las aguas limpias, tiene que conocer las aguas. Es imposible que alguien te lleve al Espíritu si no conoce al Espíritu. Primero tenemos que conocer a Dios para llevar a otros a Dios. Tenemos que tener experiencia, tenemos que conocer doctrina, tener intimidad con el Señor. Entonces a lo que conocemos podemos llevar a Dios, a otros, hermano, Dios. ¿Sabes que no, ese es otro testimonio, hermano, pero ese ya me voy a atrasar, hermano. Voy a perder los 5 minutos los 5 minutos extra. Entonces lo que te quiero explicar, que había un río. Y este río, hermano, nutría de alguna manera con sus aguas, hermano, un huerto. Los árboles del huerto tomaban esas aguas, hermano, con sus raíces, iban bendiciéndose. Pero miren, me quiero avanzar. Y dice, y el nombre del segundo río, entendamos, el río se abría en 4. Se abría en 4, me voy a adelantar un poquito. Miren, esa palabra, hermano, río, es la palabra Nahar.
y significa un arroyo, pero también significa el mar. Miren qué impresionante. Figurativamente, prosperidad, ribera y río. Entonces entendamos algo, hermano. Hay aguas, eso es lo que yo quiero entrar. Hay aguas, hermano, que Dios, o ríos, aguas, que Dios ha dejado para bendecir tu vida, para prosperar tu vida. Hay aguas, hermano, que Dios ha dejado para proteger las familias, para proteger las casas, para proteger las generaciones. Pero también, por otro lado, hermano, hay aguas que están sucias. Hay aguas, hermanos, que están contaminadas y que han sido preparadas por las tinieblas, han sido preparadas por Satanás para destruir familias, hermano. Entonces yo lo que quería hacerte como una pregunta, hermano, es ¿qué aguas quieres recibir? ¿O qué aguas quieres anhelar? Y poder, hermano, tener la claridad de buscar las aguas correctas. La palabra de Dios, hermano, la palabra, el rema de Dios, digamos, el Espíritu Santo, son aguas correctas. Son aguas del Padre, hermano, que vienen a bendecir la tierra seca, que vienen a hacer germinar la semilla dentro del alma, del corazón. Pero también hay aguas que vienen a destruir. Miren, yo me voy a avanzar un poco, hermano. Miren, hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Verdad? Qué lindo eso, hermano. Alegran la ciudad de Dios. ¿Y qué más alegran? Las moradas, morada, casa, familia. Las moradas santas del Altísimo. Entonces entendamos algo. Dios ha preparado un río, Dios ha preparado aguas. Hay un río para las familias. Hay un río para las moradas. Pero mira, qué interesante, para las moradas santas del Altísimo. Entonces entendamos, hermanos, si somos morada de Dios, entonces anhelemos su río. Porque puede hacer alguien buscar ser morada de Dios, hermano, y no tener el río. Pero poder anhelar y pedirle a Dios que sus aguas, que su río, hermano, habiten, hermano, dentro de una morada, que son las moradas de Dios. Y en la Biblia, hermano, no tuve mucho tiempo, me quedé ayer desarrollando en la noche hasta 6, 7 de la mañana, creo, hermano. Pero ¿sabe, hermano, por qué? Porque venía con un tema y el Señor me ponía esto en mi corazón y tuve que empezar a desarrollar acá, hermano. Pero quizás hay más. Pero yo encontré alguna morada de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, por ejemplo, este texto decía, las moradas son varias, hermano. Entonces, ahora entendamos que el río es para las moradas de Dios. Una casa, hermano, sin agua no funciona. Hay unos pastores ahí que decían que no se habían bañado varios días, hermano. Por eso, sin agua no funciona, hermano. Pero ¿sabes, hermano? ¿Te imaginas una casa, hermano, una morada, y que esa casa adentro tenga un río, hermano? Tenga un torrente, tenga aguas. Miren, entonces tenemos en Juan 14:2 las muchas moradas. La palabra de Dios dice que los cielos son su morada. Entonces, si los cielos son su morada, los cielos tienen un río. Porque el río fue preparado para la morada. El tabernáculo terrenal también es su morada. Entonces el tabernáculo terrenal también tenía un río espiritual. También dice que Sión es su morada. Entonces Sión tiene un río. La densa nube, también dice la palabra, hermano, que es su morada. Recuerde usted que Dios hablaba desde la nube. Esta es su morada. Por otro lado, también dice en Juan 14:23 nos enseña que el que ama su palabra es su morada. Dice, el que ama mi palabra, vendremos y haremos morada en él. Él será nuestra morada, habitaremos en él. Entonces, qué lindo es eso, hermano. Entonces, si tú amas la palabra de Dios, si tú guardas la palabra de Dios, si tú vives, hermano, la palabra de Dios, entonces vas a ser morada de Dios. Y si eres morada de Dios, entonces estás apto para tener el río de Dios dentro de tu corazón, para tener el río de Dios dentro de tu espíritu, dentro de tu ser, hermano. Y eso es lo que anhelamos nosotros. Por otro lado, Cristo, hermano, el tabernáculo, hermano, de Dios con los hombres, también es la morada de Dios. Y también tiene el río de Dios. Bueno, me avancemos, hermano. Porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Familia, hermano. Mira qué lindo, hermano. Entonces miren lo que está diciendo ahí. Yo derramaré ríos. Pero ahora el mismo texto nos da la interpretación de qué son los ríos. Yo sé que los pastores lo entienden, hermano, pero yo tengo que explicarlo así para que lo entienda toda la iglesia. Entonces entendamos, hermano, aquí está hablando de ríos y de tierra árida.
Pero luego, hermano, nos dice que el río de Dios es el Espíritu Santo. Que el río de Dios es el Espíritu de Dios, hermano. Y que el Espíritu de Dios viene sobre las generaciones. Que el Espíritu de Dios, hermano, viene sobre los renuevos. Eso nos da a entender que el agua de Dios viene sobre las familias. Que el agua de Dios viene sobre las casas, hermanos, sobre las generaciones. Hay un texto, no me lo recuerdo bien, y dice si no me equivoco, hermano, dice, para nosotros es la promesa, dice. Y para todo aquel que ha creído. Bueno, denle ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Entonces hay una promesa para ti. Hay una promesa para nosotros, hermano. Y la promesa es que el Espíritu Santo va a ser nuestro río. Que el Espíritu Santo va a quitar nuestra sed. Que el Espíritu Santo va a quitar nuestra sequedad. Que el Espíritu Santo, hermano, va a hacer germinar la semilla de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios en nosotros. Bueno, avancemos. Miren, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo tengo sed, hermano. No sé si usted tiene sed. Yo muchas veces le digo al Señor, mi alma, le digo al Señor, tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ahora otra vez el agua es el Espíritu, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, hermano, ríos. Mira qué lindo es el huerto. Río de agua viva, porque también hay aguas muertas, hermano. Pero el río de agua viva es el Espíritu Santo. Yo sé que tú has sentido la presencia de Dios, hermano. Que has sentido el Espíritu Santo, pero a veces vienen unas manifestaciones hermosas de Dios, hermano. A veces uno hermano, ¿sabes, hermano? Siente los ríos, hermano, las corrientes que corren por todo el cuerpo, hermano. Si sientes esa sensación, hermano, de sentir eso, hermano, es hermoso, hermano. Esa sensación de experimentar la gloria de Dios, de experimentar la unción de Dios. Hermano, sabes que yo me ponía a pensar un poco en los ríos ayer, me acosté tarde, hermano. Me ponía a pensar, hermano, y me recuerdo en una ocasión, hermano, que intentaba dormir, hermano, y no podía dormir. Porque era tanto el río que sentía en mi cuerpo, eran tantas las corrientes que sentía en mi cuerpo, que eso me despertaba, hermano. Las corrientes se me salían de un brazo, me pasaban al pecho, de la pierna a la otra pierna. No sé si me cree o no me cree, hermano. Si es que es incrédulo o no es incrédulo, pero creo que quizás muchos han experimentado, hermano. Pero eran tantas las corrientes, era tanta la saturación, hermano, de las aguas de Dios, del río de Dios, hermano, que eso me mantenía en paz, pero no me dejaba dormir. Y cada vez que cerraba mis ojos era trasladado a algún lugar. Esa noche fui trasladado dos veces al trono de Dios. Pero era trasladado porque los ríos, esa llenura, hermano, me hacía ser movido a cosas espirituales. Me llevaba, hermano, a mantenerme, hermano, en relación ahí con Dios, hermano. Lo sentía cerca, Dios tan cerca. Uno lo puede palpar, hermano, el río del Espíritu. Miren, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esas eran las aguas. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy día vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. Miren, quiero avanzar. Respondió Jesús y dijo, aquí cuando el Señor ya viene hablando con la mujer del pozo. Déjeme ver cuánto tiempo tengo, hermano. No había puesto tiempo. No, tengo 20, perdón, 19 y 18, pero ya. Entonces miren, bueno, aquí mejor esto no lo leamos, mejor conversémoslo, porque así avanzamos más rápido. Pero entendamos algo, llega el Señor al pozo de Jacob. ¿Qué representa el pozo de Jacob? Jacob, hermano, no es Israel. Jacob es Jacob. Israel, hermanos, cuando ya recibió el cambio, la transformación de Dios. Entonces, ¿dónde iba la mujer? A buscar agua a un pozo antiguo, hermano, a un pozo de Jacob, un pozo viejo. Ahí iba a sacar agua y esa agua la sacaba con esfuerzo. Pero de repente se aparece el Señor y le dice, tengo otra agua para ti. Tengo un agua viva. Tengo un agua que no te va a hacer tener sed jamás. Pídeme de esa agua, le trató de decir el Señor, y yo te voy a dar esa agua. Entendemos, hermano, aquí quiero explicarte algo, porque esto va relacionado con familia. El Señor, ella le habla al Señor, y ella le dice al Señor, Señor, le dice, dame de esa agua, para que no tenga que venir más aquí al pozo a sacar agua. Y el Señor entonces, para poder darle el agua, de alguna manera le mete, hermano, el enfoque familiar.
De alguna manera le dice, el agua es para la familia. El agua es para administrar, hermano, la vida de la familia o lo que ha pasado en la familia. Para eso es el agua viva, y al Señor claramente le empezó a dar el agua. Y yo le estoy parafraseando, ¿cierto? Pero el Señor le dice así, le dice, ¿dónde está tu marido? Le dice. Entonces le metió a la familia. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le empieza a hablar, hermano, le empieza a administrar su alma. Pero al final entendemos, hermano, que el agua de Dios entró a su corazón. Que el agua del Espíritu le ministró, que el agua del Espíritu dentro de ella, que el agua del Espíritu le cambió, hermano, la mentalidad a la mujer. Porque la mujer rompió el cántaro, hermano, del agua vieja. Soltó el agua, hermano, de Jacob y salió corriendo con la nueva agua. Con la diferencia que ahora no llevaba el agua externamente, sino que el agua iba dentro, hermano, de su corazón, dentro de su espíritu, dentro de su ser. Y ella sale corriendo, hermano, y sale anunciando que había un hombre que le había dicho toda su vida. Entonces una persona que está llena de la administración del Espíritu Santo, de la administración de las aguas, hermano, recibe, hermano, una restauración incluso en el pensamiento, en la manera de hablar, hermano. Y una persona llena, hermano, de las aguas de Dios, hermano, puede ir, hermano, y impartir esa agua a otros, hermano, que tienen sed de Dios, que tienen necesidad de Dios. Pero uno que está seco, hermano, ese no puede llevar aguas. Quizás va a tener un poco de conocimiento de doctrina, de intelectualidad, seminarios, como decía el apóstol de teología. Pero con sequedad, hermano. Con sequedad no hace nada, no provoca nada. Con sequedad, hermano, incluso, hermano, si nos secamos como ministros, no tiene sentido predicar secos. Porque el que tiene que hacer la obra es el Espíritu Santo. Entonces llenarnos de sus aguas, de su río, hermano, y anhelar que cuando hablemos, hermano, como las aguas salían de su trono, así salgan de nuestra boca. Así salgan, hermano, al momento en que ministramos, y las aguas que el Señor nos ha dado, hermano, porque dice de su interior correrán ríos, dice, de agua viva. Que esas aguas puedan bendecir a aquellos que nos oyen. Que esas aguas puedan bendecir, hermano, a aquellos que están, hermano, prestos, hermano, a recibir agua para saciar la sed de su alma. Miren, me recordé, hermano, un rema que el Señor le dio a mi esposa, hermano. Me lo había dejado para mí, hermano, pero lo tengo que confesar, hermano. Ella me lo enseñó. Ya. Pero después se lo voy a enseñar ese, ya. Miren. Bueno, se lo voy a enseñar, pero ¿qué tiene que ver con el agua? Le pregunta, hermano, el Señor, mi esposa le pregunta al Señor, una predicación del apóstol Sergio, hermano. El apóstol Sergio está enseñando desde la revelación. Y mi esposa le ora a Dios, hermano, cuando el apóstol está ministrando. Allá estábamos en Santiago, hermano, en un congreso. Y mi esposa le dice al Señor, le dice, si amor, si me equivoco en algo, tú me ayudas, y siempre me ayuda en todo, hermano. Le dice al Señor, le dice yo quiero esa revelación, Señor, ábreme la mente, le dice, déjame entender. Y mi esposa le pregunta aquel texto, hermano, amor, fue así, no sé. Le pregunta el texto de la sal, ¿cierto? Le pregunta al Señor un texto. Porque dice la Escritura, hermano, que somos la sal de la tierra. La sal de la tierra, dice. Y mi esposa le pregunta al Señor. Entonces, mientras le preguntaba al Señor, le pedía la revelación de Dios. Y Dios, hermano, su revelación vino a ella. ¿Sabe usted, hermano, que la revelación no la tenemos dentro? Porque no es algo nuestro. La persona que piensa, hermano, que la revelación está dentro, no es así. Porque entendamos, hermano, que una revelación no es que tú empieces a buscar un texto, otro texto, 2 versículos, a unir, hermano. Todo eso es humanismo. Y tampoco está mal, hermano, querer escudriñar, estudiar. Son conocimientos, hermano, pero fíjate, hermano, que la revelación no es eso. Mientras estudias, escudriñas, meditas, hermano, anhelas la palabra, la quieres vivir, hermano, el Espíritu te la va a abrir, el Espíritu te va a dar un rema, el Espíritu te la va a revelar. Esa es la revelación que viene de Dios. Viene desde afuera, e incluso uno siente, hermano, cuando entra, no te causa gozo, te causa alegría, hermano. Entonces el Señor le habla a mi esposa y le enseña, y le trae una revelación. Y el Señor le dice a mi esposa que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la sal, hermano, de la tierra tiene que provocar sed. Tiene que provocar sed a otros, sed del Dios vivo. Eso el Señor le habló a ella, hermano. Y eso me abrió mi mente a mí cuando ella me lo dijo, hermano. Yo dije, está buena esta revelación. Gracias, Señor, por la esposa que me has dado. Le revelaste también a tu siervo. Pero sabe, hermano, pero mira, entonces ¿qué tiene que hacer la sal? Provocar sed del Dios vivo.
Ahora, hermanos, si soy la sal de la tierra, tengo que provocar que otros anhelen las aguas del Espíritu Santo. Tengo que darle un aplauso al Señor. Tengo que provocar que otros, hermanos, al oírme, anhelen los ríos del Espíritu Santo, que se vayan sedientos, hermanos, por las aguas de Dios, que se vayan sedientos por las aguas del Espíritu. Cuando llegaron los soldados, hermanos, y querían apresar al Señor Jesús, y no pudieron, se fueron, hermanos, y ahí le hablaron, le dijeron, y los fariseos, ¿y por qué no lo trajeron? Y ellos le dijeron a los fariseos, porque nadie habla como ese hombre. Nunca oímos hablar a alguien así. El Señor le daba vida a través de su voz. El Señor le daba vida a través de sus palabras. El Señor le provocaba sed, hermano, sed de Dios. Sed de las aguas. Yo me imagino estar un tiempo con Él, hermano. Uno empezaba a anhelar, hermano, dones. Uno empezaba a anhelar llenuras. Uno empezaba a anhelar unciones. Uno empezaba a anhelar vida. Porque estar cerca de Él, hermano, era, hermano, poder sentir esa necesidad, hermano, de Dios. Tenemos que provocar sed de Dios, hermano. Guiar las personas al Espíritu Santo. Me voy a adelantar aquí, que esto lo hablamos ya, hermano. A ver. También el agua, hermano, representa la palabra. Escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como rocío mi razonamiento. Bueno, aquí me adelanto, hermano. Yo sé que usted conoce, ahí si quiere sacar una foto, hermano. Pero la lluvia también representa la palabra. Hasta ahí estamos entendiendo. Pero la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios tiene al Espíritu Santo. Bien, entonces miren este versículo. Hablamos de las aguas buenas, hermano. Pero ahora tenemos que enfocarnos a las aguas contaminadas. Porque muchos pueden tener aguas contaminadas, hermano. Y estar fluyendo por un agua que está mal, un agua que está contaminada. Aguas profundas. No, aquí está la sabiduría. Esto también me lo voy a tener que pasar, hermano, perdón. Pero miren lo que dice. Arroyo que rebosa es la fuente de sabiduría. ¿Y la sabiduría para qué es? Para edificar casa. La sabiduría es para edificar familia. Entonces el arroyo de la sabiduría va a edificar tu casa. El arroyo de la sabiduría va a edificar tu familia. El hombre sabio edificó casa. La mujer sabia edificó casa. Pero la sabiduría va acompañada de sus aguas, de sus arroyos. Bien, ahora quiero enfocarme, hermano, en otra perspectiva. Aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, será como un varón prudente, un varón sabio, que edifica su casa sobre la roca. Familia, edifica su familia sobre la roca. El que escucha la sabiduría y la pone, porque el Señor dice que Él es la sabiduría de Dios. Cayó la lluvia, aquí quiero que entiendas tú, cayó la lluvia, vinieron aguas, hermano, aguas. Vinieron torrentes, soplaron los vientos, ahí vamos a hablar del caminante, los vientos, y dijeron sobre la casa, sobre la familia. Pero no cayó la familia. No cayó la casa. Entonces entendamos esto. ¿Estas aguas para qué eran, hermano? Estas aguas no eran para bendecir. Estas aguas, hermano, eran para destruir una familia. Estas aguas eran para destruir una casa. Pero cayeron estas aguas y no pudieron destruir la casa. Porque la casa estaba establecida en una roca. Y miren por este lado. Pero el que me oye estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio que edificó su casa sobre la arena, y ahora también viene el ataque de las aguas. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, y cayó con gran ruina. ¿Qué botó la casa? Las aguas. También los vientos, ahí habla del caminante. Pero por eso me quedé en las aguas. ¿Qué botó la casa? ¿Qué derrumbó la casa? ¿Qué destruyó la familia? ¿Qué destruyó las generaciones? Las aguas destruyeron las generaciones. Porque esa casa no pudo soportar las aguas que venían a destruir. Pero el Espíritu Santo son aguas que vienen a edificar. Son aguas que Dios permite en la casa. Son aguas que vienen a bendecir. Pero aquí tenemos aguas que vienen a destruir. Miren. Aquí me llama mucho la atención este texto. Por lo cual alegraos cielos, los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
Aquí quiero explicar algo. Aquí habla de 3 moradas. El cielo, la tierra y el mar. Entonces son 3 dimensiones, hermano. Claramente son 3 dimensiones. No está hablando del mar natural, del mar común, porque el mar común es la tierra. ¿Me entiende? El mar común está en la plataforma tierra. Pero aquí está hablando del mar. Esta es una zona espiritual. Entonces entendamos algo. Satanás, ¿dónde se metió? ¿Dónde estaba? En los cielos. Y si Satanás estaba en los cielos, ¿qué estaba haciendo? Destruyendo los cielos. Satanás cayó a la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Es un ay. ¿Qué hace Satanás? Está destruyendo la tierra, está destruyendo las familias. Pero también dice la escritura que está en el mar. Entonces, ¿qué hará en el mar si está en el mar? Dice la escritura, hermano, que él viene a robar, a matar y a destruir. Donde él está, en la plataforma que él esté, él está ejecutando su operación. Robar, matar y destruir. Y miren ahora, hermano, lo que dice este texto. Y vi un cielo nuevo. ¿Por qué cielo nuevo? Porque estaba contaminado, hermano. Dios tuvo que limpiar. Y vi una tierra nueva. Porque Dios vino a limpiar la tierra. Y ahora miren. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. Ah, qué interesante. A los cielos le dio una oportunidad. A la atmósfera, hermano, a la plataforma tierra le dio una oportunidad. Pero no se la dio a la plataforma agua. Algo pasó en esa dimensión, hermano. Ahí yo, hermano, lo que el Señor me ha mostrado, pero habría que ahí desglosar, hermano. Llevarse a algún apóstol ahí, quizás le puede sacar más, hermano. Pero, ¿sabe, hermano? Las aguas es una dimensión, pero que Dios va a exterminar. Fue tanta la contaminación de las aguas que dice que ya no existe más. Miren, fíjense. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Matará al dragón que está en las aguas, hermano. Ahora como que tomó el gobierno de las aguas. Pero tenemos que entender algo, hermano, porque esas aguas no son las naturales. Son aguas espirituales. Es una dimensión. Y se escondieron en la cumbre del Carmelo, y allí los buscaré y los tomaré, y aún se escondieron de delante de mis ojos en lo profundo del mar. ¿Te puedes esconder en lo profundo del mar? Si ni siquiera podemos llegar ahí, hermano. Estas son dimensiones. Allí mandaré a la serpiente y los morderá. La serpiente también está en las aguas. El dragón está en las aguas. La serpiente está en las aguas, contaminando las aguas. Miren. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, hermano. Y dice que ahí está, dice, allí está el Leviatán también. Se mueven seres y está el Leviatán. Entonces está hablando de tipo de seres a manera de Leviatán, pues, hermano. ¿Me estoy dando a entender con eso? Todavía me queda tiempo, hermano. Avanzo. Y temerán desde el occidente. A ver, vendrá el enemigo. Ven este versículo. Como aguas, hermano. Vendrá el enemigo como río. Como aguas. Pero dice la escritura que el Espíritu de Jehová, que son las aguas de Jehová, levantará bandera contra él. Entonces entendamos que las aguas de Satanás, que las aguas, hermano, diabólicas que han sido contaminadas, que han sido tomadas, se van a querer lanzar contra ti. Se van a querer lanzar contra la familia. Se van a querer lanzar contra la casa para derribar y para destruir la casa. Pero si uno está plantado en Dios, dice la escritura que las aguas de Jehová, que el Espíritu de Jehová, hermano, levantará una bandera, hermano, de victoria contra Satanás, contra sus aguas, contra las tinieblas. Me rodearon ondas de muerte. Torrentes de perversidad me atemorizaron, mira, hermano. Torrentes, aguas, ríos, caudales de perversidad me aterrorizaron, hermano. Y las aguas de Dios son para bendecirte, hermano. Las aguas de Dios son para darte paz, pero no son para atemorizar. Hay aguas que quieren atemorizar. Hay doctrinas que quieren atemorizar. Hay fluires de espíritus que quieren atemorizar y destruir familias. Desde el cielo alargó la mano. 5 ministerios. Hermano, qué lindo, hermano, miren. Y me agarró para sacarme de las aguas
caudalosas. Ay, qué lindo ese texto, hermano. Me vio en las aguas me aterrorizaron, me atemorizaron. Las aguas caudalosas, Satanás contaminó las aguas. Satanás había tomado las aguas, pero el Señor pensó en mí. Y levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con las aguas de Dios, con las aguas del Espíritu Santo, con el cántaro de Jehová, para extenderme su mano y sacarme de las aguas de las tinieblas, de las aguas contaminadas. Y eso me hace recordar el sueño que les contaba de la hermana, que la estaban llevando a aguas contaminadas, hermano, y la tomé en el sueño, dice ella, y la saqué y la metí, hermano, en las aguas del Espíritu Santo. Ay, qué lindo es, hermano, cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida. Qué lindo es ver una iglesia, hermano, donde el Espíritu Santo se mueve, donde las personas se llenan de Dios, donde el hermano que llega, hermano, se llena y empieza a hablar en otras lenguas, hermano, donde se desarrollan dones. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Estas son las aguas del Espíritu Santo que van a caminar, que van a respaldar, hermano, a los ministros que Dios ha enviado. He aquí, por tanto, el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Estos al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria representa un tipo de aguas. Aguas que no son de Dios. Ay, aquí encontramos muchas cosas, hermano, y tendríamos que dejar varios días, hermano. Pero miren, es lo que yo encontré. Si usted encuentra más, anótelo ahí, hermano. Ahí está cabeceando ya, hermano. Pero miren, aguas que destruyen familias, hermano. Aguas contaminadas, aguas que no son de Dios. Pues dice la Escritura, hermanos, que vinieron los vientos, que vinieron las aguas y golpearon la casa. Pero la casa no cayó. Pero en cambio la casa del hombre necio, vinieron los ríos, vinieron los vientos y derrumbaron la casa. Y destruyeron la casa. Entonces eso me dio, hermano, a pensar en poder escudriñar y buscar las aguas de la Biblia. Las aguas que van a bendecirnos, las aguas que están dentro de la morada de Jehová. Y las aguas, hermanos, que destruyen familias. Y que destruyen, hermanos, el plan de Dios. Y aquí encontré algunas, hermanos, las aguas caudalosas que las mencionamos, los torrentes de perversidad, las aguas corrompidas, hermanos, las aguas amargas, hay dos textos. El río de la serpiente, de lo que mencionaba recién, el río de Egipto, los ríos de Babilonia, las aguas de la rencilla, hermano. Entonces entendamos algo. Si en una casa hay pleitos, si en una casa hay conflictos, hermano. Si en una casa hay discusiones, entonces ahí hay aguas, pero no las aguas de Dios. Las aguas de la rencilla. Esas aguas, mientras el esposo ofende a la esposa, mientras los hijos pelean entre ellos, hermano, esas aguas están golpeando esa casa. Ahora, si no está firme, hermano, esa casa se va a caer. Esas aguas de la rencilla van a botar esa casa y la van a derrumbar. Y dice que grande fue su ruina. Hay hermanos, la vida, hay padres, hay personas de la familia que a veces tienen problemas, hermano, y nunca más en la vida se vuelven a hablar. Nunca más en la vida se vuelven a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque esa casa no estaba cimentada, hermano, en la peña, cimentada en la roca. Y vinieron las aguas, hermano, a azotarle, y vinieron las aguas del conflicto, y vinieron las aguas de la rencilla. Pero como la casa no estaba firme en Dios, entonces la casa se removió. La vida se removió y el conflicto destruyó la casa. El conflicto dividió las familias, hermano. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos vendrá, hermano, el espíritu de Elías, la operación del Espíritu Santo para restaurar casas, para restaurar familias. Porque se habían metido otras aguas a destruir. Pero no se ve completo esto, hermano. Las aguas tenemos de la inconstancia, las aguas engañosas, las aguas impetuosas y las aguas estancadas. Eso es lo que yo encontré, hermano. Bueno, avancemos. A ver. Ay, hermano, aquí tenemos varios textos, hermano. Aquí tenemos la amargura. La amargura también es un agua. Entonces, si en la familia hay amargura, si alguien está amargado, es porque un agua está golpeando esa casa. Es porque un agua está golpeando a esa familia. Entendamos algo. Cuando una persona está amargada en la familia, no es solamente la persona la que vive mal, sino por causa de esa amargura hay malos tratos, hay malas palabras, hay desánimo. Entonces, eso marca una atmósfera marca un ambiente. Esas son aguas, hermanos, de contaminación, aguas de amargura. Pero lo que entendamos es que las aguas fueron preparadas para destruir la familia. Las aguas de la amargura fueron preparadas para botar casas.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces entendamos algo, hay un propósito en las aguas. No quiero mirar el reloj, pero sé que estoy casi, hermano. Más o menos yo me faltaban recién 10. Pero saben, hermano, hay un propósito en las aguas. ¿Saben lo que hacen las aguas? Las aguas arrastran. Dice que las aguas iban a arrastrar. ¿Me entienden? Entonces Satanás te quiere llevar a una destrucción, va a lanzar sus aguas para que las aguas te lleven, hermano, a su diseño satánico, para que las aguas te lleven a la destrucción y las aguas te van a ir arrastrando y arrastrando y arrastrando. Por eso tenemos que ser como el salmón que lucha contra las corrientes del mundo. Pero también tenemos que entender que si las aguas arrastran, las aguas de Dios también arrastran. Dios te quiere llevar a su presencia. Dios te quiere llevar, hermano, a una restauración familiar. Pero ¿sabes lo que va a hacer Dios? Te va a enviar sus aguas, te va a enviar las aguas de su palabra. Y cada vez que tú vas a la iglesia y oyes la palabra, cada vez que la escudriñas, cada vez que la lees, hermano, algo va pasando en ti. Son las aguas de Dios que te están arrastrando a la presencia y a la voluntad del Espíritu Santo. Las aguas llevan, las aguas arrastran. Cada vez que aprendes, que escudriñas, el agua te arrastra. Cada vez que te vas llenando del Espíritu Santo, las aguas te llevan, las aguas te arrastran. Y esas aguas, hermano, no salen de su trono, pero al mismo tiempo te arrastran a Dios. Es como que, hermano, yo pensaba, hermano, yo decía, es como que yo vengo con una ofrenda a Dios. Con una ofrenda, digamos, de vida, con una ofrenda, hermano, de consagración. Y cuando llego aquí me lleno del Espíritu, hermano, y empiezo a ofrendarle a Dios, empiezo a darle lo que le traje a Dios. Pero ¿sabes qué pensaba yo? Que entonces que esas aguas del Espíritu están arrastrando mi ofrenda, hermano, hacia el trono del Padre. Porque las aguas llevan, hermano. A ver, hermano, ¿cuánto tiempo me quedará? Estoy justo. Dios ha tenido misericordia. El pastor se tomó 5 minutos más, ¿no? Ay, Señor. A ver. Pero es que, hermano, eso es lo que yo quería predicar, hermano. Me acordé. Ya, solo este versículo. Usted lo desarrolla después. Me rodearon ondas de muerte, me rodearon, dice, torrente de perversidad. Pero lo impresionante de esto, que torrente de perversidad, esa palabra significa Belial. Entonces, hermano, la casa va a querer ser destruida por aguas. Y una de las aguas es el torrente de perversidad. Entonces, eso es Belial. ¿Y sabes lo que es un hombre Belial? Un hombre malo. Un hombre de corazón duro. Un hombre, hermano, que ofende. Un hombre, hermano, que daña. Un hombre que no quiere hacer las cosas bien. Abigail, hermano, en la escritura tenía un esposo, hermano, que era perverso, que era malo. Esa palabra es Belial. Entonces, este Belial, ¿qué hizo? Llevó ruina a su casa, llevó destrucción a su casa. Ahí va David a destruir la casa de un hombre Belial. Y esa mujer sabia, hermano, tuvo que salirle al encuentro. Pero el torrente de Belial se había metido a la casa de Abigail por el esposo. Ese torrente había golpeado la casa y ese hombre se había vuelto perverso, se había vuelto Belial. Y quería destruir, y se estaba destruyendo esa familia, hermano. Se dice ahí, de esta casa no quedará nada cuando llegue David, decía. David iba a arrasar con todo, David iba a destruir todo. Bueno, aquí tenemos muchas cositas que hablar de Belial, hermano, pero el tiempo no nos da. Pero miren la torre de Damasco, lo que dice este versículo en la torre de Damasco. Ese amo nuestro es un hijo de Belial. Tan violento que nadie se atreve a hablarle. Arriba dice un hombre necio. Miren la otra versión dice, él es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Abajo dice, tiene tan mal genio. Y abajo dice, es un hijo violento. Entonces cuando viene el agua de Belial, cuando viene esta agua destructiva, hermano, entonces, o la casa que tiene esta agua, es la familia donde hay violencia. Es donde la familia donde hay orgullo, donde nadie se puede dar un consejo, donde nadie se puede hablar. La familia que está siendo destruida, hermano, por el agua de Belial, es, hermano, como dice el texto ahí, alguien de muy mal carácter. Yo no sé cómo está la situación en tu casa, hermano. Yo no sé cómo está el carácter con los tuyos. Cómo está tu propio carácter en tu casa. Mira, si en tu casa se mueve la violencia, entonces hay un río golpeando esa casa. Y no es el río del Espíritu Santo. Es el río de Belial. Bueno, oremos al Señor, hermano. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Déjame ministrarte, déjame orar por ti, hermano. Ay, Padre, estos tiempos que se nos pasa, hermano, y no podemos entrar en el tema, hermano. Oremos al Señor.
No sé si alguna familia, hermano, tiene sed de Dios. Yo no sé si alguna familia de aquí, hermano, necesita las aguas del Dios vivo. Necesitas vaciarse de esas aguas de contaminación. Vaciarse de esas aguas donde se mueve el dragón, donde se mueve la serpiente, donde se mueve el leviatán. Y poder, hermano, recibir las aguas del Espíritu Santo. Yo quiero provocarte sed de Dios, hermano. Yo quiero, hermano, que terminando este congreso tú te vayas con una sed, hermano, familiar, porque en tu casa se establezcan las aguas que regan el huerto, para que dentro de tu alma, hermano, se derrame un río que se abre en 4 brazos, hermano, y empieza a bendecir tus sentimientos, empieza a bendecir tus emociones, empieza a bendecir tus deseos, empieza a darte gozo. Cierra tus ojitos y déjame bendecirte. Comienza, hermano, a examinar tus aguas, hermano. Comienza a examinar tu vida. La palabra dice que las aguas se van a levantar. Si la casa está en la roca, sí se van a levantar, pero la casa va a permanecer. La familia no se va a dividir. La familia no se va a destruir. Porque estabas en la roca cuando vinieron las aguas, cuando vinieron los mares, los ríos. Pero también dice que cuando vienen esas aguas, la casa cae. A lo mejor viene de alguna destrucción familiar. A lo mejor vienes, hermano, de alguna separación, de algún divorcio. A lo mejor vienes, hermano, de problemas, hermano, que no puedes solucionar, que no sabes cómo solucionar. Si es así, hermano, yo te pido, hermano, corre al altar, ven al altar. Ven por las aguas del Espíritu Santo. Ven, te hago una invitación al altar. Ven a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tu agua corra por mi casa. Yo quiero que tu agua corra por mi alma. Yo quiero que tus ríos corran por